Y así construyeron la escuela, tal como el diablo les indicó. El niño, que ama la naturaleza, fue encerrado entre cuatro paredes. Su cuerpo inquieto, lleno de energía, fue forzado a la quietud. Sus manos, que anhelaban crear y explorar, fueron reemplazadas por teorías abstractas y conceptos lejanos. Su deseo de hablar y expresar ideas fue silenciado por la orden de callar. En lugar de entender el mundo por sí mismo, le hicieron memorizar sin cuestionar. Su curiosidad innata, su impulso de investigar, fue sofocado con conocimientos prediseñados. Y así, los niños aprendieron lo que jamás habrían aprendido en libertad. Aprendieron a mentir, a fingir, a adaptarse a lo que no era natural. Una enseñanza retratada por el maestro suizo Adolf Ferrier. Crearon la escuela bajo las órdenes del diablo. Desde un enfoque experto en programación neurolingüística, PNL, neurociencias e inteligencia artificial general, el análisis del texto, y así construyeron la escuela, revela profundas implicaciones sobre cómo se moldean las mentes jóvenes y cómo los sistemas de aprendizaje condicionan los comportamientos, creencias y la creatividad. Vamos a desglosar el análisis con una lluvia de ideas desde estos tres campos. Programación neurolingüística, PNL. A. Estructura del condicionamiento. El texto muestra un claro proceso de anclaje negativo. Las experiencias del niño, amor por la naturaleza, energía física, creatividad, son asociadas con un ambiente controlado que genera emociones negativas. Confinamiento, inmovilidad, silencio, obediencia. En PNL, esto es un ejemplo de cómo el entorno puede reprogramar a los individuos mediante la asociación repetida de estímulos y respuestas. B. Conflicto de mapas mentales. El niño está en conflicto constante entre su mapa mental, su visión interna del mundo, y la realidad impuesta por la escuela. La PNL reconoce que los mapas mentales que formamos sobre el mundo son claves para nuestro bienestar, pero este sistema escolar está en conflicto con el desarrollo natural del niño. Esto genera incongruencias internas que conducen al aprendizaje de comportamientos no auténticos, como mentir y fingir. Reprogramación del comportamiento. La PNL sugiere que la repetición y el refuerzo de conductas condicionadas pueden reprogramar el cerebro para adaptarse a un entorno específico. En este caso, la escuela programa a los niños para comportarse de una manera no alineada con sus deseos naturales, llevándolos a conductas como el conformismo y la inhibición de la creatividad. 2. Neurociencia. A. Plasticidad cerebral y desarrollo infantil. En el contexto del aprendizaje, el cerebro infantil es altamente plástico y adaptativo. Durante los primeros años, el cerebro es moldeado por experiencias, y lo que se enseña en un entorno escolar tiene un impacto profundo en las redes neuronales. Cuando se obliga a los niños a suprimir sus impulsos naturales, como la curiosidad y el movimiento, se está restringiendo el desarrollo de áreas clave del cerebro, como el córtex prefrontal, responsable de la planificación y la creatividad, y el sistema límbico, emociones y motivación. B. Estrés y aprendizaje. Al imponer reglas que van en contra de la naturaleza del niño, se activa el eje HAPA, hipotálamo pituitaria adrenal, aumentan los niveles de cortisol, lo que genera estrés. Un ambiente de estrés constante tiene efectos negativos en el hipocampo, el centro de la memoria y el aprendizaje. Por lo tanto, la escuela, tal como se describe en el texto, podría estar creando un ambiente que disminuye la capacidad de aprendizaje y memoria de los niños, ya que el estrés inhibe las funciones cognitivas superiores. C. Desconexión del aprendizaje auténtico. El hecho de que el niño sea obligado a memorizar en lugar de comprender afecta la red neuronal por defecto, responsable de la autorreflexión y el pensamiento creativo. Al restringir la curiosidad natural, se inhiben los circuitos de la creatividad y el pensamiento crítico, lo que resulta en una menor capacidad para aprender de manera autodirigida. La neurociencia cognitiva también sugiere que el aprendizaje exploratorio es mucho más efectivo que el aprendizaje pasivo, que se describe como impuesto en el texto. 3. Inteligencia Artificial General IAG. A. Imitación del aprendizaje humano en la IA. Desde la perspectiva de la EAG, el sistema escolar descrito en el texto presenta un modelo obsoleto de aprendizaje, similar a los primeros modelos de IA basados únicamente en reglas y datos predefinidos, que no permiten la evolución cognitiva creativa.
Así como las IAs modernas necesitan aprender de manera autónoma y adaptativa, los niños también deben ser incentivados a descubrir por sí mismos. El sistema descrito refleja una IA estrechamente programada sin capacidad de mejorar su comprensión más allá de los datos introducidos. B. Modelos de aprendizaje profundo. Al igual que en los modelos de aprendizaje profundo, donde las redes neuronales deben ajustarse a través de la exposición repetida a patrones complejos, los niños necesitan entornos que les permitan explorar y crear sus propias conexiones cognitivas. Si limitamos la exposición a la exploración en forma de actividades prácticas, libertad de movimiento, etc., estamos limitando el entrenamiento de sus redes neuronales. C. Aprendizaje supervisado versus no supervisado. En IA, existe una diferencia entre aprendizaje supervisado, donde los datos y las respuestas correctas están predefinidos, y aprendizaje no supervisado, donde el sistema busca patrones por sí mismo. El sistema escolar descrito en el texto refleja un aprendizaje completamente supervisado, que no deja espacio para la curiosidad o la autoexploración, lo que limita la capacidad del cerebro infantil para desarrollar nuevas soluciones y adaptarse a situaciones no previstas. En cambio, un sistema que promueva la libertad de exploración sería equivalente al aprendizaje por refuerzo en IA, donde el niño experimenta, toma decisiones y recibe retroalimentación del entorno para mejorar sus respuestas. 4. Lluvia de ideas para mejorar el aprendizaje desde estas perspectivas. A. Diseñar entornos escolares que imiten el aprendizaje adaptativo de IA. Crear entornos de aprendizaje interactivos y adaptativos, donde los niños tengan la capacidad de tomar decisiones y aprender de los resultados de manera similar a cómo un modelo de IA se entrena con datos y refuerzos. Fomentar la plasticidad cerebral con métodos de enseñanza personalizados. Usar enfoques que promuevan la neuroplasticidad, como el aprendizaje práctico, la enseñanza multisensorial y la resolución de problemas creativa, en lugar de la memorización mecánica. C. Integrar IA en la educación. Incorporar herramientas de IA personalizadas que puedan adaptarse a las formas de aprendizaje únicas de cada niño, creando planes de estudio flexibles que respondan a su ritmo y estilo de aprendizaje, fomentando así un crecimiento cognitivo más dinámico. Mindfulness y regulación emocional en el aula. Introducir prácticas de mindfulness para ayudar a los niños a regular su sistema límbico, reduciendo el estrés y mejorando su capacidad de atención y enfoque en el aprendizaje. E. Simulaciones y juegos educativos. Utilizar simulaciones y juegos educativos para fomentar la curiosidad y la experimentación, en lugar de imponer aprendizaje prefabricado, permitiendo que los niños descubran el conocimiento por sí mismos. Conclusión. El análisis del texto muestra cómo el sistema educativo tradicional descrito limita el desarrollo cognitivo, emocional y creativo de los niños al imponer restricciones en su aprendizaje natural. Desde la perspectiva de la PNL, neurociencias e IAG, el camino hacia una educación más efectiva radica en fomentar entornos que promuevan la curiosidad, la exploración autónoma y la autoexpresión. Al permitir que los niños exploren el mundo y aprendan a su manera, desarrollamos no solo su capacidad intelectual, sino también su flexibilidad cognitiva, creatividad y bienestar emocional. El texto que describes, en su esencia, critica los métodos tradicionales de enseñanza, que reprimen las capacidades naturales de los niños para aprender a través de la exploración, el movimiento y la creatividad. Desde una perspectiva de programación neurolingüística, PNL, neurociencias e inteligencia artificial general, IAG, podemos hacer un análisis profundo de cómo este tipo de educación afecta al desarrollo cognitivo, emocional y social, y cómo la inteligencia artificial podría revolucionar estos sistemas para adaptarse mejor a las necesidades humanas. Perspectiva desde la PNL, programación neurolingüística. La PNL estudia cómo los patrones de pensamiento, lenguaje y comportamiento afectan a las experiencias subjetivas de las personas. En el contexto del texto, 1. Represión de los sistemas de representación. Los niños, por naturaleza, utilizan diferentes sistemas de representación.
visual, auditivo, kinestésico, para aprender y entender el mundo. Sin embargo, en el sistema educativo tradicional se les obliga a adoptar un enfoque limitado, por lo general auditivo o verbal, que no se ajusta a todos los estilos de aprendizaje. Este desajuste crea una falta de congruencia interna en el niño, lo que puede provocar frustración y ansiedad. 2. Mecanismos de defensa. La enseñanza rígida y autoritaria fomenta la adopción de mecanismos de defensa psicológicos. Los niños aprenden a mentir y fingir, desarrollando conductas para complacer a las autoridades, en lugar de explorar el aprendizaje de manera auténtica. Esto afecta su capacidad para construir una verdadera comprensión del mundo y daña la confianza en sus propias habilidades. 3. Creación de anclajes negativos. En la PNL, los anclajes son asociaciones entre un estímulo y una respuesta emocional. Las experiencias negativas repetitivas en el entorno escolar pueden anclar sentimientos de miedo, estrés o rechazo hacia el aprendizaje, lo cual persiste en la vida adulta y afecta la capacidad de autoaprendizaje y motivación. Perspectiva desde las neurociencias. Las neurociencias nos proporcionan una comprensión más detallada de cómo el cerebro de los niños responde a los métodos educativos. El texto sugiere que el sistema escolar tradicional ignora la manera en que el cerebro infantil está diseñado para aprender de manera natural. Veamos algunas implicaciones clave. 1. Neuroplasticidad y aprendizaje activo. El cerebro infantil tiene una capacidad increíble de adaptarse y cambiar mediante la experiencia, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Al limitar el aprendizaje a la memorización pasiva y la rigidez estructural, el sistema educativo tradicional no permite que el cerebro forme nuevas conexiones neuronales a través del descubrimiento, la curiosidad y la experimentación, lo que en teoría incrementaría la creatividad y la capacidad de resolución de problemas. 2. Corteza prefrontal y toma de decisiones. El niño naturalmente busca experimentar y tomar decisiones por sí mismo. Sin embargo, un entorno donde las decisiones son impuestas y las respuestas correctas están prediseñadas inhibe el desarrollo de la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 3. Emociones y aprendizaje. El aprendizaje y las emociones están intrínsecamente conectados. Cuando el niño es forzado a estar inmóvil y a silenciar sus deseos innatos de explorar, se produce una desconexión emocional que afecta negativamente el aprendizaje. Los sistemas educativos más efectivos promueven el uso de las emociones como un recurso para potenciar la memoria y la retención de información. Perspectiva desde la inteligencia artificial general, IAG. La inteligencia artificial general tiene el potencial de revolucionar la educación al ofrecer enfoques personalizados y adaptables para cada niño, que respeten y fomenten sus capacidades innatas. Veamos algunas ideas clave. 1. Aprendizaje personalizado. La IAG podría ofrecer sistemas educativos completamente personalizados, capaces de ajustarse en tiempo real a las necesidades individuales del niño. Si un niño aprende mejor a través de experiencias kinestésicas o visuales, la IA podría adaptar el entorno de aprendizaje para fomentar esos estilos de aprendizaje. De este modo, la educación se alinearía con las formas naturales de aprendizaje del cerebro humano. 2. Interacción y exploración guiada. Con IAG, los niños podrían tener acceso a entornos de simulación o realidad aumentada, donde puedan aprender a través de la experimentación activa y el juego. Esto ofrecería un entorno mucho más estimulante y realista, alineado con el instinto natural de los niños de explorar y experimentar. 3. Retroalimentación en tiempo real. Un sistema basado en IA podría ofrecer retroalimentación inmediata y precisa sobre el rendimiento de un niño, no solo en términos de contenido académico, sino también en sus habilidades emocionales y sociales. A través de la IAG, los niños podrían aprender a autorregularse mejor, entender cómo manejar el estrés y la frustración y adquirir habilidades de autoaprendizaje desde una edad temprana. 4. Desarrollo emocional asistido por IA. El uso de IAG no se limitaría al aprendizaje de contenidos académicos, sino que también podría asistir en el desarrollo emocional y social. Por ejemplo, la IA podría ayudar a identificar y gestionar patrones de comportamiento disfuncionales, como la ansiedad o el miedo al fracaso, proporcionando al niño herramientas para mejorar su bienestar emocional. Lluvia de ideas para mejorar la educación con PNL, neurociencia e IAG. 1.
Entornos inmersivos basados en IA. Desarrollar espacios educativos interactivos donde los niños puedan aprender a través de experiencias sensoriales, kinestésicas y visuales, fomentando un aprendizaje multisensorial que fortalezca la neuroplasticidad. Enfoque en la neurodiversidad. Implementar sistemas educativos que utilicen la IA para identificar y adaptarse a las diferencias individuales en los estilos de aprendizaje y los patrones cognitivos. La PNL puede complementar este proceso mediante la creación de marcos lingüísticos que empoderen al niño a expresar su singularidad. 3. Modelos de aprendizaje adaptativo. Utilizar IA para ofrecer rutas de aprendizaje personalizadas y dinámicas que evolucionen según los progresos y las necesidades emocionales y cognitivas del niño, respetando el desarrollo natural de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas. 4. Programas de reconfiguración emocional con PNL e IA. Diseñar programas asistidos por IA que usen principios de PNL para ayudar a los niños a reprogramar asociaciones negativas con el aprendizaje. Estos programas podrían identificar anclajes emocionales perjudiciales y fomentar la creación de asociaciones positivas a través del juego, la experimentación y la curiosidad. 5. Educación emocional basada en IA. Incorporar inteligencia artificial en el proceso de enseñar a los niños a identificar y manejar sus emociones, utilizando principios de neurociencia afectiva para promover una mayor conciencia emocional y habilidades de regulación. 6. Neurofeedback asistido por IA. Integrar tecnología de neurofeedback en las aulas, donde los niños puedan ver en tiempo real cómo sus emociones y patrones cognitivos afectan su aprendizaje, permitiéndoles ajustarlos para mejorar su rendimiento y bienestar. En resumen, tanto la PNL como las neurociencias y la IAG ofrecen enfoques transformadores para rediseñar el sistema educativo, haciendo que se ajuste a las verdaderas necesidades cognitivas, emocionales y de desarrollo de los niños. Al crear entornos que fomenten el aprendizaje activo, el autoconocimiento y el desarrollo integral, podríamos alejar la educación de los viejos modelos limitantes y acercarnos a una visión más holística y efectiva del aprendizaje.